Hola, ¿qué tal? En esta edición especial de tu programa Ándale para que sepas abordaremos un tema de suma importancia, el cual es diversidad sexual. Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible la realización de este y todos los programas, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a Fondo Semillas y al Instituto Alejandría. Les doy la bienvenida y además los invito a que si perdieron alguna de las emisiones anteriores los puedan checar en el canal de YouTube, además de suscribirse a nuestro canal Si Hay Mujeres en Durango. Yo soy Elisa Núñez y comenzamos. Diversidad sexual es el término que se refiere a la diversidad dentro de la orientación sexual. Habitualmente existe una clasificación simple de 4 orientaciones: homosexual, persona que se siente atraída por el mismo sexo; heterosexual, persona que se siente atraída por el sexo opuesto; bisexual, persona que se siente atraída por ambos sexos; transexual, persona que adopta la vestimenta de manera temporal del sexo opuesto. La manera en que vivimos nuestro deseo sexual está vinculado con lo que somos. En Ándale para que sepas, apoyamos y respetamos la diversidad sexual. Sabemos que la opinión de nuestro público es muy importante, por eso te invitamos con mi compañera Gabriela Herrera a la sección Chúpate esta. Salimos a recorrer las calles de Durango para saber qué opina la gente acerca de la diversidad sexual. Acompáñame. Nos encontramos con Octavio. Octavio, ¿sabes a qué se refiere la diversidad sexual? Sí, es un tema sobre que, por ejemplo, nosotros, nuestra naturaleza humana, nos conjuga a que seamos alfa y omega, o sea, hombre o mujer. Tenemos que respetar, es nuestros derechos sexuales, o sea, ante la sociedad tiene que respetarnos nuestros derechos, ¿verdad? La diversidad sexual es importante para la procreación, para nuestra especie, claro. ¿Conoces alguna persona que haya sido discriminada por su preferencia sexual? Bueno, es que no tengo el nombre en específico, pero sí conozco muchas personas que han sido discriminadas por su preferencia sexual. Lo he visto en los medios de comunicación, en las telenovelas, lo he visto en Facebook, he visto en internet. Por ejemplo, los grupos religiosos a veces tienden a hacer alguna discriminación importante. Nos encontramos con Rubén. Rubén, ¿sabes a qué se refiere la diversidad sexual? Sí, pues bueno, yo entiendo en que, pues cada quien tiene su preferencia sexual, ¿no? Algo así, cada quien tiene su sexo, ¿no? Ya lo entiendo más o menos así. ¿Conoces a personas que han sido discriminadas por su preferencia sexual? Sí, yo conozco a pocas nomás, ¿ah? ¿Sabes si existen leyes que las protejan? Yo, pues, hasta el momento no he visto que aquí los protejan. Nos encontramos con el señor Tomás. ¿Sabe a qué se refiere con la diversidad sexual? Sí, pues el derecho a tener el tipo de preferencia sexual que uno quiera, ¿no? Que manifieste, que le guste, pues. ¿Conoce personas que hayan sido discriminadas por su orientación sexual? No. ¿Conoce leyes que los protejan? Tampoco. Ok, muchas gracias, señor Tomás. Esta es la opinión que tiene la gente acerca de la diversidad sexual. Recuerda que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ándale, para que sepas. Antiguamente se creía que hablar de diversidad sexual era considerado como un tabú, ya que lo normal eran las personas que tenían gusto por sexos opuestos, es decir, hombres por mujeres y mujeres por hombres. Pero si bien no es nuevo, sino de reciente conocimiento, también existen gustos como los pansexuales y los bisexuales, lo cual nos indica que hay que informarnos antes de juzgar, ya que ¿por qué nosotros festejamos que celebridades como Ricky Martin y Ellen DeGeneres hablen públicamente de su sexualidad? Censuramos a nuestros familiares y amigos cercanos, calificándolos incluso con adjetivos que son groseros como joto, lesbiana, marimacha y muchísimos más que hemos escuchado no solamente en las calles, sino también en nuestras escuelas y en nuestros hogares. Acompáñame a la cápsula filosofal con el licenciado Alejandro González Jano. Analicemos. Si hablamos de diversidad sexual, tenemos que hablar de que de por sí el sexo es una forma de diversificarnos, de distinguirnos, de ser unos y otros y complementarnos en su caso, ¿no?
hay una cuestión fundamental que es la identidad personal, que tiene que ver directamente con la configuración de nuestra sexualidad. La sexualidad no es lo mismo que el sexo, la sexualidad es la condición psicológica del ejercicio de nuestra condición sexual. Entonces, esta diversidad tiene que ver con una visión, con un contexto social, con una forma en la que decidimos vivir. Entonces, al margen de nuestra condición biológica, siempre habrá personas que decidan sobre su sexualidad de otra manera, y tenemos que entender que vivimos en este mundo diverso, conectado de muchas maneras, en donde tenemos que hacer una comunidad, ¿sí? Y en esa comunidad tiene que prevalecer el respeto y la dignidad humana como el principal valor. ¿Cuál es la dignidad humana? Primero que nada, el respeto a la vida. Y ese respeto a la vida se ejerce no de un modo o de otro con el ejercicio de la sexualidad, sino se ejerce siendo libres, siendo atentos a nuestra existencia y trabajando juntos como una comunidad para lograr nuestra mejor conformación como individuos y como colectivo. Eso sería mi aporte por hoy. Muchas gracias. Te invito a ver la opinión de la licenciada Julieta Hernández Camargo a Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaremos sobre la diversidad sexual. En este tema, la noticia es que el Congreso del Estado no llevó a pleno lo que ya se había aprobado en comisiones, que era los matrimonios igualitarios, los matrimonios entre personas del mismo sexo. En este tema hay que hablar de lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia en torno a los matrimonios igualitarios y también emitió jurisprudencia en torno al nombre que se le debe dar a esta unión, que será de matrimonio, porque si no es de matrimonio, entonces sería iguales pero diferentes. La Suprema Corte de Justicia no puede obligar al Congreso que legisle sobre el tema, ni puede tampoco obligar al registro civil a que case. Lo que puede pasar aquí es que si una pareja del mismo sexo solicita el matrimonio y se lo niegan, con base en esa negativa podrá meter un amparo, el cual seguramente ganará. Pero ante la reiterada violación de los derechos humanos, México se puede hacer acreedor, y Durango en particular, de una llamada de atención por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque al violentar reiteradamente los derechos humanos, entonces se verá en la necesidad de indemnizar a las personas que están siendo afectadas, de indemnizarlas, repararles el daño por aquello que se les negó, por los derechos a los cuales no accedieron durante tanto tiempo. Lo del matrimonio igualitario no hay vuelta de hoja. Ya hay jurisprudencia y sobre el nombre, si no le llamáramos así matrimonio, sería iguales pero diferentes, sería discriminatorio. Y la Corte ya pensó en todo esto, por lo cual solo es cuestión de tiempo para que en Durango se puedan casar las personas del mismo sexo. Muchas gracias, te espero la próxima semana. Ándale, para que sepas, tu programa. Te invitamos a ver todos los martes por tu canal TV UGED tu programa Ándale, para que sepas. En él te hablaremos de los derechos humanos y dentro de ellos te daremos a conocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale, para que sepas. Y si te lo perdiste nos puedes encontrar en el canal de YouTube Si Hay Mujeres en Durango.
La diversidad sexual se refiere al conjunto de diversas preferencias, orientaciones e identidades sexuales de género que existen en la especie humana. Hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transexual e intersexual. Vamos con nuestro grupo de expertos a la siguiente entrevista. Me encuentro con Vanessa Santos. Vanessa Santos, muchas gracias por esta entrevista. ¿Nos puedes platicar sobre tu organización? Sí, soy Vanessa Santos de Movimiento Diversidad, una organización que defiende los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y travesti en el estado de Durango. Particularmente pues trabajamos en cuestiones de derechos y de pues buscar la manera de asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos con libertad y con igualdad, que es lo más importante. Vanessa, sobre el matrimonio igualitario, ¿cómo son los avances que llevan hasta el momento? El movimiento de matrimonio igualitario es un movimiento muy amplio, empieza en el estado de Oaxaca y a la fecha se han logrado avances muy importantes. Estos avances principalmente han sido por organización y en vía legal. Con vía legal me refiero a través de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desafortunadamente hemos visto que los estados no tienen una voluntad muy grande para adecuar las reglas para satisfacer las necesidades y proteger a todos sus ciudadanos de una manera par, de una manera igual. Entonces se ha tenido que recurrir a estas instancias que son los amparos a través de la Corte. Ha habido bastantes avances, la mayoría de los estados de la República ya cuentan con amparos ganados, ya cuentan con avances. En estos días tuvimos una victoria bastante grande, la tuvo el abogado Alex Aliméndez, que es el encargado de representar o de crear estos amparos, fue quien empezó con este movimiento, y por supuesto organizaciones como Códice, que es la Coalición de Diversidad Sexual en el estado de Jalisco. Ellos lograron ya que el gobierno reconociera que tienen derechos y la Corte, por supuesto, que fue quien les dijo, no fue como una iniciativa del gobierno, sino que la Corte es quien le dice al gobierno, no podemos estar sacando amparos cada vez que alguien se quiera casar, tú tienes que reconocer que tus ciudadanos tienen una necesidad. En el estado de Durango, este proceso aún no se logra. Seguimos todavía peleando con el tema de los amparos. Ahorita tuvimos una declaración de la Corte que nos dice que si bien las personas tienen derecho y se deben de casar, existen tecnicismos por los cuales no se puede. Con esto que se pretende frenar los avances. Sin embargo, vamos a seguir adelante con esto, vamos a seguir buscando las instancias legales y pues aunque no debería de ser así, tendremos que buscar la manera de que un medio oficial, de que la Corte le ordene a las autoridades que tienen que cumplir para todos y servir para todos. Vanessa, muchas gracias. Estas son las noticortas de Ándale para que sepas. El pasado mes de diciembre, Tadeo Campagne, presidente del colectivo Nosotros, Nosotras Durango, inició su registro como el primer candidato de la diversidad sexual por el Distrito 1 a través del Partido de la Revolución Democrática, PRD. El trámite se llevó a cabo en la Ciudad de México ante las instancias del partido político. En entrevista, José Guadalupe Tadeo Valles Campagne destacó que cuenta con un proyecto legislativo encabezado por las líneas políticas del PRD, pero también contempla un amplio trabajo en temas de derechos humanos. Mi trabajo no solo se concentrará en la diversidad sexual, buscaré trabajar, si los duranguenses me lo permiten, primero en convertirme en candidato y llegar al Congreso de la Unión en temas de los derechos humanos a favor de cada uno de los mexicanos, dijo. Apuntó que le es grato saber que es el primer precandidato abiertamente homosexual en registrarse en el estado y que ahora espera el apoyo de los perredistas y de los duranguenses para llegar al Congreso de la Unión. Estas fueron las noticortas de Ándale para que sepas. Acompáñame a dar una vuelta en la máquina del tiempo con mi compañera Aide Morales. Orientación sexual. Se llama movimiento LGBT al movimiento social y político que pretende conseguir la normalización social y la equiparación de derechos de homosexuales, gays y lesbianas, transexuales, bisexuales, etc., con los heterosexuales. En 1897 se creó en Berlín el Comité Científico Humanitario para luchar contra el artículo 175 del Código Penal y por el reconocimiento social de los homosexuales y los transexuales, convirtiéndose así en la primera organización pública de defensa de derechos de los homosexuales del mundo. Se denominó movimiento homofilio al movimiento homosexual surgido tras la Segunda Guerra Mundial, aparentemente entre 1945 y finales de la década de 1960. El término homofilio se adoptó por los grupos de esta época como alternativa a la palabra homosexual para enfatizar el amor en lugar del sexo. Los disturbios ocurridos en el barrio de Greenwich Village
el 28 de junio de 1969 dieron origen a que se organizara la Marcha por el Orgullo Gay, la fecha de su aniversario en principio en Nueva York y posteriormente en muchas ciudades del mundo. El 17 de mayo de 1990, tras un largo proceso, la Organización Mundial de la Salud despatologizó la homosexualidad. 2001, el primer estado del mundo en legalizar los matrimonios homosexuales fueron los Países Bajos, produciéndose el primer matrimonio en el Ayuntamiento de Ámsterdam el 1 de abril de ese mismo año. Ahora vamos a Católicas por el Derecho a Decidir, esto es Catolicadas. ¿El papá de Lalo lo echó de la casa? A las 3 de la mañana, en pijama. ¿En pijama? Ese hombre está loco, pero sí es su hijo. Le dijo que él no quería tener hijos homosexuales en su casa, que si era así, que se fuera. ¡Qué horror, pobre Lalo! ¿Qué hizo? Terminó en casa de una tía, pero anduvo por las calles un par de horas por lo menos. Sor Juana, son gay. ¿Y eso qué tiene de malo, según usted? Y lo preguntas. ¿Y tú qué quieres, que yo salga del closet? Con mi papá, que es de lo más machista que hay. Tú lo hiciste y te obligaron a tomar una terapia para ver si te curabas. No es cierto que la homosexualidad sea una enfermedad. La diversidad sexual es un elemento enriquecedor de la vida de las personas. ¿Qué? No más falta que nos invites a la parroquia. Lo bueno es que me tocó un terapeuta que está ayudando a que mis papás me entiendan y me acepten. Yo todavía no me animo. No sé cómo hacerle. Recuerde que el Evangelio nos invita a amarnos los unos a los otros. Cada persona es digna porque ha sido creada a imagen de Dios. Se están tomando de la mano, Sor Juana. Alguien tiene que detener esto. Par de inmorales. Sus tendencias son anormales y pecaminosas. Moderen su comportamiento. Padre Beto, ¿cómo se le ocurre? La homosexualidad no es el problema. La discriminación y la homofobia sí lo son. Desvirtúan el plan de Dios. Usar a Dios para la exclusión, la violencia, el odio y la intolerancia no es el plan de amor y libertad que Dios tiene para todas las personas. Si quieren que no los discriminen, deberían de evitar muestras de cariño en público. Discúlpenos, muchachos. Padre Beto, escuche, por favor. Nadie puede discriminar a una persona por su orientación sexual, menos la Iglesia. La Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos dice que los derechos humanos de las personas homosexuales deben ser defendidos y que todos tenemos la obligación de luchar por eliminar cualquier forma de injusticia, opresión o violencia en su contra. Aquí me bajo yo. Pero Padre Beto, falta mucho para la parroquia. No importa. Se te va a hacer corto en compañía de tus amiguitos. Ven al primer encuentro sobre diversidad sexual, familia y religión. La parroquia abre sus puertas. ¿Qué? ¡Sor Juana! Los derechos humanos son universales y no distingue sexo, raza, creencias o preferencias sexuales. En Ándale, para que sepas, apoyamos la diversidad sexual. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final de una emisión más de tu programa, Ándale, para que sepas. Te recordamos que nos puedes seguir en el canal de YouTube Si Hay Mujeres en Durango y en nuestra página de Facebook. Dale like. Hasta la próxima. Ándale, para que sepas.